Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena. Buenas tardes, María Ornedo. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen Tour de Montis. Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María. Empezamos con el esquema, como siempre, y seguimos, es un poco siempre continuación el programa de los últimos, ¿no? En el anterior, Carmen nos traía, como quien lleva la sección de Historia, la primera, nos traía la historia de, el relato de cómo se logró la laicidad en Francia, entendida laicidad como un quitar a la Iglesia de en medio. Más que una separación Iglesia-Estado, fue una persecución religiosa que acabó prácticamente en gran medida con la enseñanza religiosa allí, y tomaron medidas terribles que también trajeron como consecuencia el exilio de miles de religiosos que tuvieron que salir de Francia. Y esto ocurría a finales del XIX, principios del siglo XX. Vimos también cómo el Papa San Pío X publica una encíclica denunciando lo que pasaba en Francia, Vehementer Nos, y eso como parte introductoria de cómo el pensamiento masónico, que ha revestido ropajes diversos a lo largo del tiempo, pues ya en esta época se ha vestido de laicismo o laicidad, que teóricamente sería la separación Iglesia-Estado, una cierta neutralidad, pero es mentira, no es neutral, porque no es que establezca la separación, es que va por las órdenes religiosas y por supuesto expulsarlas como prioridad total de la enseñanza. Esto lo denunciaba León XIII en su encíclica Humanum Genus, cuando habla de la masonería, como dice textualmente: tienen puesta la mira con suma conspiración de voluntades en hacerse con el control de la educación, para formar así una generación como ellos la quieren. Claro, esa tierna edad, decía el Papa, puede torcerse en una dirección o bien en otra. Eso fue lo que pasó en Francia. En el santo del programa anterior, pues hablamos de los mártires de la cristiada, de la guerra cristera. México, siglo XX. O sea que en México estaban haciendo algo muy parecido, por más que se vistieran de laicidad. Una laicidad terriblemente agresiva, nada neutral. Y hoy lo que vamos a ver en el programa, en la parte histórica, es cómo, esto viene al hilo y se me ocurrió también traerlo aquí, cuando la venida del Papa León XIV a España, en Barcelona hubo un grupo masónico, la Fundación Ferrer Guardia, que lleva por nombre, o que ha inmortalizado el nombre de Francisco Ferrer Guardia, al que presentan como ilustre pedagogo, porque era un hermano suyo de las logias. Estaba iniciado en su juventud en Barcelona, pertenecía a la logia Verdad, su nombre simbólico era Zen, y tiene toda una trayectoria de conspiración y violencia terrorista. Y a ese lo han puesto como modelo a seguir, y esta fundación que lleva su nombre, pues es quien abandera en Cataluña la lucha por la supuesta laicidad. Y por eso anunciaron una serie de actos para deslucir la visita del Papa a Barcelona con un eslogan que repitieron muchas veces: yo no te espero. Consiguieron bien poco, da la impresión, y no hay más que ver cómo fue el recibimiento de Barcelona al Papa para ver que lo que planeaba este grupo masónico fue un fracaso. Pero dieron testimonio de que siguen en su lucha. El que preside esta fundación hoy en día es un catedrático de la Universidad de Barcelona, Joan Francesc Pont, que tiene entre sus méritos el haber cerrado la capilla universitaria hace ya muchos años, en 2011 creo que fue, y en un programa de televisión nos decía, cuando se le preguntó sobre esto, que lo hizo porque él no entendía que un espacio público pudiera estar reservado a una sola confesión religiosa. Como siempre buscan el punto de la neutralidad, la equiparación, no es verdad. La única religión que les plantea problemas es la católica.
porque con las demás no han tomado medida ninguna. Bueno, pues vamos a ver quién era Ferrer Guardia, el que da nombre a esta fundación, nada heroico, por supuesto, el personaje, pues es un hombre que primero se le detiene y se le juzga por su participación en el atentado contra los reyes, Alfonso XIII y Victoria Eugenia, el día de su boda, 31 de mayo de 1906, y como fue Ferrer Guardia el cómplice, instigador y protector del asesino, Mateo Morral, que era un empleado suyo de la Escuela Moderna de Barcelona y que viaja a Madrid financiado por Ferrer Guardia para arrojar la bomba en la calle Mayor. Esa bomba de la calle Mayor providencialmente no hirió a los reyes, que salieron ilesos, pero sin embargo mató allí, en esa misma calle y en torno al carruaje de los reyes, a 23 personas. Bueno, hubo juicio, claro. En el juicio se declaró la culpabilidad de Ferrer Guardia como inductor y cómplice de Mateo Morral. Voy resumiendo mucho porque el proceso daba para hablar muchísimo más tiempo. Y no sabemos por qué, aunque sí lo sabemos, en realidad, a pesar de esa culpabilidad que queda de manifiesto, pues la condena a 18 años de cárcel de Ferrer Guardia no se cumplió. No se cumplió. Estuvo unos meses en la cárcel Modelo y luego, por sus conexiones masónicas, que ya tenía la masonería un poder grande en España en ese momento, pues logra salir, pone tierra de por medio, no vaya a ser que revisen el caso, va a Roma, ya a Bélgica, funda allí sendas escuelas modernas, escuelas anarquistas, que era la ideología suya, ¿no? Y 3 años más tarde está de vuelta, justo a tiempo de organizar la Semana Trágica de Barcelona, que es una semana organizada por 2 masones, Lerroux, por un lado, y Ferrer Guardia, por otro. En la Semana Trágica, que fue como una guerra civil que estalló en Barcelona en el verano de 1909, hay 100 y pico muertos, 28 de los cuales son policías. Quiero decir con esto que no fue precisamente porque las cargas policiales fueran brutales, sino porque estaba muy bien organizado. Y, por supuesto, como siempre que es la masonería quien inspira estas revueltas, lo primero que hicieron fue quemar edificios religiosos y matar curas. De los edificios religiosos en Barcelona ardieron muchos, pero si ardieron algo más de 100, resulta que 60 eran de la Iglesia, entre colegios, iglesias y conventos, es decir, la fijación de siempre. En esta ocasión le salió peor a Ferrer Guardia porque fue hallado en Barcelona, se le juzgó y con toda razón, en aplicación del código de ese momento, se le condenó a muerte y se le ejecutó en Montjuïc con otros 4 cómplices que también fueron hallados. No así Alejandro Lerroux, que se había puesto a salvo. Pero de los compañeros de ejecución de Ferrer Guardia no se ha ocupado nunca nadie más. Y sin embargo de él, como si fuera un héroe, hubo ya entonces, en el año 9, una campaña en toda Europa para que cayera el gobierno español por no haberle indultado. Bueno, esto fue la campaña llamada del Maura No, porque el presidente del gobierno era Maura. Y fue una movilización de todas las logias al hijo de Antonio Maura, Gabriel, que estaba en París, el secretario de embajada, Marqués de Muni, le avisa. Y dice, se están preparando todas las logias europeas para organizar una campaña violenta incluso contra España y su gobierno. De hecho, cayó el gobierno ante las proporciones que adquirió la campaña y Ferrer Guardia había sido ejecutado. Pero no se le puede exculpar en absoluto de lo que había pasado, ni en Barcelona el año 9, ni por supuesto el día del atentado contra los reyes. Y a semejante personaje se le dedica o se le da el nombre a una fundación para la laicidad creada por masones, es decir, hermanos en su idiosincrasia del ejecutado, que empezó a funcionar en el año 1987, ha contado con apoyos políticos de primer orden y, bueno, aparte de cerrar la capilla de Barcelona por parte de quien preside la fundación, Joan Francesc Pont, que le he mencionado antes, pues ahora preparaban una gran campaña contra
el León XIV, que me da la impresión, insisto, porque ni se ha hablado de ellos, de que ha sido un verdadero fracaso. Pero lo intentaron una vez más. Y lo que sí es denunciable es que alguien que preside una fundación que honra la memoria de un personaje tan siniestro y sanguinario como era Ferrer Guardia, se permita el lujo de intentar boicotear el viaje de un papa a España. Bueno, Carmen, lo que nos trae aquí hoy es un poco el resumen de parte de la carrera terrorista de Ferrer Guardia y también de cómo se enfrentó la masonería con Alfonso XIII, precisamente cuando éste decidió presidir el acto de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, año 19. Ya antes el rey había consagrado España 2 veces al Sagrado Corazón, en el año 11, finalizando un congreso eucarístico que se celebró en Madrid. Primero la consagró en el Palacio Real y días más tarde en la cripta, era lo único que estaba acabado, de la Catedral de la Almudena. No quedándose satisfecho con eso, presidió la tercera y más solemne de todas las consagraciones, que fue la del Cerro de los Ángeles. Pero mientras hacía esto y presidía los actos, le contó el propio rey al padre Mateo Crowley, que era quien dirigía las consagraciones al Sagrado Corazón, y pidió una audiencia para agradecerle su implicación, como había sido coaccionado por la masonería muy poco antes del acto de la consagración. Bueno, vamos a ver cómo Carmen nos resume esta historia, que es la parte oculta de la historia, la que no se quiere divulgar más que lo imprescindible, porque alguien que hoy tiene tanto peso en el gobierno de España, como es la masonería, tampoco está interesada en que esto salga a la luz. El gobierno de Pedro Sánchez, con el ministro Torres a la cabeza de Memoria Democrática, se ha distinguido en señalar a los masones, con los que mantienen una relación cordialísima, como víctimas principales de la dictadura franquista, por poner un ejemplo. Aparte de otros apoyos que también les ha dado, ¿no? Alberto, vemos en todos estos programas que hemos hecho durante tantos años la cantidad de figuras históricas blanqueadas y a las que se les homenajea ya desde la Revolución Francesa, que es la primera, este evento que está totalmente idealizado, que se estudia en los colegios como un ejemplo de libertad, bueno, el lema, libertad, igualdad, fraternidad. Ya desde entonces la historia vemos cómo se ha falseado, porque es que todos estos personajes están endiosados, todos los mártires muchas veces ocultos, que tienen que llegar los papas o tienen que llegar otras figuras para ponerles en valor, porque realmente lo que se nos ha contado tanto en los colegios como en las universidades es falso muchas veces. Discurso oficial en toda Europa, en el mundo entero, es el mismo. Y convierten en un mártir de las libertades y de la pedagogía más excelsa a un asesino en serie que tiene a sus espaldas 23 muertos del atentado de Madrid, más, no me atrevo a decir cuántos son directamente víctimas de él en los sucesos de la Semana Trágica, pero más de la mitad, por supuesto. Si lo organizaron entre 2 y mueren tal cantidad de gente en aquella guerra civil que se concentró en la ciudad de Barcelona, se le pueden atribuir a Ferrer Guardia también unos cuantos. Dejémoslo en los 23 del atentado, porque eso sí que son de él y de su mano derecha, en este caso, que fue Mateo Morral, que es quien lanza la bomba. Bomba realizada con explosivos que le proporciona el propio Ferrer Guardia. Y este es el héroe de la fundación. Bueno, vamos con ello. Vamos a continuar hablando, ya he empezado a hablar de él y ha contado un poco por encima la historia de este mito de Ferrer Guardia, en el que vamos a profundizar hoy, y vamos a concretar hablando del mito de Ferrer y el Sagrado Corazón. Y es que dejamos, porque ya hablamos de él hace varios programas, a Francisco Ferrer Guardia en su pueblo natal. Recordemos que había llegado de su periplo europeo
el realizado después de esquivar el castigo que debería haber afrontado, en buena ley, por su participación en el atentado que ya nos ha contado Alberto contra los reyes. Pero su trayectoria no había terminado, aunque le quedaba muy poco tiempo de vida. En una historia de la masonería debe recogerse el final de este recorrido, teniendo en cuenta, además, que a la sombra de su figura llega hasta la actualidad. Y es que su memoria es muchas veces, e injustamente, reverenciada por la secta. Su participación, como decía Alberto, en la Semana Trágica de Barcelona también pudo probarse, pero esta vez la constatación de sus delitos le costaría la vida. Durante la última semana de julio de 1909, después de graves disturbios en el puerto, estalla la violencia en la capital de Cataluña, especialmente grave entre los días 25 y 30. Se había formado un comité de huelga con los republicanos de Alejandro Lerroux, la UGT y los anarquistas de Solidaridad Obrera, que decretó la huelga general revolucionaria, supuestamente para protestar por el embarque de reservistas para la guerra de Marruecos. Todo organizado principalmente por dos masones, Lerroux y Ferrer Guardia. Aunque la relación del primero con la secta fue peculiar e intermitente, no lo fue, como es sabido, la del segundo. Se le llamaba el hermano Zen, grado 32, de la logia barcelonesa Verdad, iniciado en 1883. La ciudad, en un clima de terror, quedó incomunicada, sin luz, teléfono, telégrafo, transportes ni colegios. Fructificada espléndidamente en el trance la semilla lanzada a voleo por el radicalismo de Lerroux y sembrada por Ferrer en el surco de la escuela moderna. En casa de Ferrer se encontró una circular que decía: «Nosotros queremos y necesitamos destruirlo todo». De nuevo vemos el aforismo masónico, ordo ab cao, expresado por Ferrer como necesidad. El 28, declarado el estado de guerra, salieron a la calle las tropas de caballería y artillería, formando columnas mixtas con la Guardia Civil, que lograron sofocar la revolución el 1 de agosto. El balance fue de 105 muertos y 300 heridos. Como nos decía Alberto, un objetivo prioritario fue la iglesia. En la barriada del Pueblo Nuevo, las turbas asaltaron el colegio de los maristas. Ardieron iglesias como la de San Pablo, Santa María de Taulat, Nuestra Señora de la Ayuda, escuelas, capillas y conventos, hasta un total de 62 edificios religiosos. Se asesina, se satisfacen venganzas personales y, como no, viniendo el golpe de donde viene, se queman iglesias, se asesinan sacerdotes. De 500 detenidos, 5 hombres fueron juzgados en Consejo de Guerra y condenados a muerte y ejecutados en Montjuic el 13 de octubre, entre ellos Ferrer Guardia. Hora antes de iniciarse el juicio, Gabriel Maura, que estaba en París, fue llamado con urgencia a la Embajada de España, donde el secretario de la Embajada, el marqués de Muny, le comunica: «Acabo de saber, con visos de certidumbre, que la masonería de aquí ha circulado consignas apremiantes a las logias de toda Europa para que impidan a toda costa la condena de Ferrer, o, por lo menos, su ejecución». Fue un primer aviso de la feroz campaña desatada a continuación contra Antonio Maura, con el lema de Maura no, cuya clave fue sobre todo masónica. Y de los otros 4 condenados nadie volvió a acordarse, ni entonces ni nunca. La agitación contra el gobierno español recorrió Europa, tal como Muny avisará al hijo del ministro, cuya cabeza se pedía. En Bruselas se descubrió una placa conmemorativa de Ferrer, equiparado a los condes de Egmont y de Horn, mártires de las libertades flamencas y víctimas de la oscura nación española. En España se puso a la cabeza de la campaña José Canalejas, del masónico Partido Liberal. Una grave irresponsabilidad histórica. Con la caída de Maura desaparecía la posibilidad de una regeneración española. Ya no habría revolución desde arriba, y a partir de entonces
como lo vemos, de crisis en crisis. España avanzaba hacia el fracaso final de la Restauración. Años más tarde, Alfonso XIII explicaría a los hijos de Maura que había forzado la dimisión de su padre para salvarle la vida, que corría serio peligro. Aunque Antonio Maura, hondamente dolido, volvería más tarde al poder, en 1909, la gran ocasión de poner en marcha su proyecto reformista se había hundido. Él tampoco sería el mismo a partir de entonces. Y así empezaba, mientras tanto, desde el mismo momento de su muerte, a forjarse un mito inconcebible, el de Ferrer Guardia, transformado de criminal cobarde, que le llamó Unamuno, en ilustre pedagogo, como han conseguido que se le recuerde. La creación del mito ha sido una empresa masónica de principio a fin. El doctor Luis Simarro, catedrático de Psicología Experimental de la Universidad Central de Madrid, profesor de la masónica Institución Libre de Enseñanza y masón, publicó en 1910 una obra en 2 volúmenes, El proceso de Ferrer y la opinión europea, con intención de rehabilitar al hermano, como era de esperar. Pero se hicieron congresos como el de 1910, donde se celebró en Barcelona el Congreso Libre Pensador, que también le rendía homenaje, donde se discutieron temas como relaciones con el Vaticano, las medidas a tomar para suprimir los símbolos religiosos y manifestaciones de culto. También, años más tarde, se constituye la proyectada Liga y se establece desde el principio un contacto permanente con la logia madrileña Ibérica para apoyar la campaña del doctor Simarro por imponer la libertad de conciencia que incluía la supresión del catecismo en las escuelas. Se establecía una actuación a 4 niveles: prensa, folleto, peticiones al Parlamento y acción judicial. Todo ello a partir del homenaje a Ferrer en el primer aniversario de su muerte. En aquel Congreso Librepensador de 1910, los asistentes mostraron su preocupación por la próxima celebración de otro congreso, muy distinto al suyo, el Eucarístico, que se celebraría al año siguiente en Madrid. Lo calificaron de preocupante resurgir del clericalismo. Estas eran algunas de las fuerzas nada desdeñables a las que se enfrentaba el joven rey, Alfonso XIII, y el primer conflicto era inminente. Este Congreso Eucarístico, que fue el 21, se celebró. En él se cantó por primera vez el himno de adoradores y tuvo un final inesperado. Alfonso XIII quiso solemnizar su clausura con una iniciativa cargada de simbolismo. Dispuso que se llevara el Santísimo Sacramento desde los Jerónimos hasta el Palacio Real, siguiendo el recorrido de los cortejos reales para exponerlo no en la capilla, como cabría esperar, sino en el Salón del Trono. Allí mismo se realizó la primera consagración de España al Sagrado Corazón, ratificada días más tarde en la cripta de la Catedral de la Almudena, que quedó constituida en parroquia y templo nacional del Sagrado Corazón. Se decidió entonces impulsar la vieja idea de construir el monumento nacional, cuya localización en el Cerro de los Ángeles quedó confirmada poco después. Terminada su construcción, el 30 de mayo de 1919, se inauguraba el mismo, en presencia de la familia real y de todo el gobierno, y allí volvió el rey a consagrar a España, ya por tercera vez, al Sagrado Corazón de Jesús, con una nueva fórmula redactada esta vez por el propio presidente del gobierno y revisada por el jesuita Padre Rubio. El propio Alfonso XIII la leyó y decía: Corazón de Jesús sacramentado, corazón de Dios, hombre, Redentor del mundo, Rey de los reyes y Señor de los que dominan. Como es de esperar, las reacciones fueron las que cabía esperar por parte de las fuerzas laicistas. Roberto Castro Vido
dijo que el acto del Cerro de los Ángeles era dogmáticamente una herejía y estéticamente una aberración. Julián Besteiro afirmó que era un acto bochornoso y peligroso. Y Pablo Iglesias terminó su diatriba contra el Cerro de los Ángeles diciendo: «La locura ha hecho presa en nuestros gobernantes». Vemos cómo la alianza de izquierdas funcionaba, socialistas, masones y republicanos coaligados un año antes, haciendo suyo el ideario de la Liga. Protestaban por la consagración. Y es que aquel acto era algo mucho más trascendente que la inauguración de un símbolo religioso. Estos congregados, en torno al recuerdo de Ferrer, no podían sino rechazarlo. Alguno se hubiera alegrado si hubiera podido adivinar lo que pasó con él. Sería fusilado y destruido en el verano de 1936. Alfonso XIII no se arredró y un año más tarde llevó a cabo un acto similar. Volvió a consagrar el reino. Esta vez al ángel custodio de España, cuya imagen, traída precisamente desde el Cerro de los Ángeles, quedó entronizada en la madrileña iglesia de San José, donde por cierto sigue estando. El rey se posicionaba claramente frente a la masonería y su proyecto laicista, con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Él mismo dijo haberse jugado la cara por la Iglesia. En una entrevista publicada por Cortés Cabanillas en su libro Confesiones y muerte de Alfonso XIII. Preguntado por el autor acerca de su visita al Papa, el monarca exiliado le contestó. Dice Alfonso XIII: «Era lógico que el pontífice recibiera con el mayor gusto, no al rey católico por título tradicional, sino a quien se ha jugado la cara en 25 años de reinado por la fe católica. ¿Qué rey en el mundo ha consagrado su patria al Sagrado Corazón de Jesús, soslayando al consejo de los prudentes y rechazando las amenazas del anticlericalismo y la masonería?» Y es que es verdad que tales amenazas existieron, están bien documentadas. Una semana después de la consagración al Sagrado Corazón, Alfonso XIII recibió al sacerdote peruano Mateo Crowley Bowie, religioso de los Sagrados Corazones, que había establecido en Madrid el Secretariado General de Entronizaciones y promovido el acto del Cerro de los Ángeles. Él fue quien dio a conocer en varias publicaciones cómo se produjeron estas insólitas advertencias y proposiciones masónicas. El rey le dijo al padre Crowley: «Padre, he tenido un gran gusto en cumplir en el Cerro de los Ángeles un deber de rey católico, pues el enemigo está dentro de la ciudadela. Y le doy una prueba. En este mismo salón me vi obligado a recibir una delegación de la francmasonería internacional, unos 12 señores, y he aquí lo que me dijeron». Y le resumió lo fundamental de una propuesta que de ser aceptada garantizada la paz en España, a pesar de las crisis tremendas que la amenazaban. Decía, por ejemplo, su adhesión a la masonería, por supuesto, decretar que España será un Estado laico, también para la reforma de la familia decretar el divorcio, instrucción pública y laica y algunas diatribas más. Las propuestas masónicas de siempre, las del Supremo Consejo del grado 33, a los autores de la Gloriosa, las de la Liga de la Enseñanza Francesa, las aplicadas en España por la Segunda República, las que inspiraron a Rodríguez Zapatero y las que obedecen ya a la mayoría de gobiernos occidentales. El proyecto se mantiene idéntico, aunque ahora presente nuevos aspectos, más visiblemente anticristianos cada vez.
Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Volvemos en este programa a mencionar la visita de León XIV a España porque el santo que nos trae Carmen es un mártir, es un obispo mártir asesinado en la Guerra Civil, fue el último de los obispos asesinados en ella, Monseñor Polanco, cuya reliquia traía el Papa en el pectoral. Bueno, ya cuando se le proclamó, llevaba ese pectoral que fue un regalo de la Orden de los Agustinos, y lo ha traído a España, si no me equivoco, precisamente en este viaje oficial que se celebró en el mes de junio. Vamos a ver quién era Monseñor Polanco. Aparte de la afinidad con el Papa a través de los agustinos, tiene una biografía interesante que, bueno, Carmen nos resumirá, pero naturalmente ya está siendo venerado y por otro lado pues está en el pectoral del Papa, que se identifica de esta manera no solamente con la orden a la que pertenece, sino con los mártires, en este caso un obispo, de la Guerra Civil. Santos en la historia de la Iglesia. Hoy vamos a hablar del beato Monseñor Anselmo Polanco. En toda época histórica y en diferentes lugares geográficos, la orden agustina ha tenido religiosos ejemplares. Los santos, beatos, venerables y siervos de Dios constituyen una gran riqueza espiritual, el mejor patrimonio de la orden de San Agustín. Hoy vamos a hablar de don Anselmo, que nace el 16 de abril de 1881 en el municipio palentino de Buenavista de Valdavia. Cursados los primeros estudios en la Escuela del Pueblo, ingresa en el Real Colegio Seminario Agustino de Valladolid, donde recibe el hábito el 1 de agosto de 1896, de manos de su tío, el padre Sabas Fontecha. Después de una temporada en Alemania, formándose en cuestiones relacionadas con la educación, regresa a España para dedicarse a la dirección espiritual y a la enseñanza de teología. En este tiempo, ejerce durante unos años de prior provincial de la provincia agustiniana de Filipinas. Como prior provincial, visita las misiones agustinas de Filipinas, China, Estados Unidos, Colombia y Perú. Y es en China donde queda muy sorprendido cuando, en la misión de Lichov, oye por primera vez cantar a los chinos el Cantemos al amor de los amores en lengua castellana. El Papa Pío XI le nombra, el día 29 de junio de 1935, obispo de la diócesis de Teruel y administrador apostólico de Albarracín, donde desarrolla una intensa labor pastoral. Al estallar la Guerra Civil Española, en 1936,
decide voluntariamente quedarse en Teruel, acompañando a sus feligreses en esa situación de conflicto bélico y, en el caso de la Iglesia católica, de persecución religiosa. Todo se agrava el 15 de diciembre de 1937 y el 22 de febrero de 1938, cuando tiene lugar la batalla de Teruel. Monseñor Anselmo Polanco celebra el día 1 de enero de 1938 su última misa en el seminario de Teruel, y el 8 del mismo mes es apresado, permaneciendo arrestado durante 13 meses. El 7 de febrero de 1939, con el resto de mártires del grupo, Monseñor Anselmo es maniatado y llevado en un camión hasta Cantretxe, donde se les obliga a subir a pie hasta el lugar de suplicio. En 3 tandas de fusilamiento caen los cuerpos al barranco. Entre ellos se encuentra también el vicario general de su diócesis, el presbítero don Felipe Ripoll. De esta manera, Anselmo y Felipe rubrican con su sangre su fe en Cristo y su fidelidad a la Iglesia. San Juan Pablo II eleva a ambos a los altares el 1 de octubre de 1995, siendo la fecha del 7 de febrero de 1996 en la que por primera vez se celebró su fiesta litúrgica. Bueno, pues un caso más de los mártires de la Guerra Civil. Recordemos que son más de 6.000 los sacerdotes y religiosos asesinados en la zona republicana. Pero fue un dato a tener en cuenta, ¿no?, que lo llevara el Papa y lo haya traído también aquí en ese pectoral, que tiene varias reliquias, no solo las de Monseñor Polanco, de santos de la orden de los agustinos.
Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Volvemos en este programa Historia de la Iglesia en Radio María. Y con esto pasamos ya a la tercera y última sección, la de María Ornedo, que sigue con Eucaristía. El Magisterio de la Iglesia. En este caso vuelvo a traer, que ya lo habíamos empezado, a Pascasio Radberto. Tiene un tratado sobre la Eucaristía, es un monje benedictino de la abadía de Corbie en Francia y es uno de los teólogos más destacados del siglo IX. Ya en vida fue reconocido por sus comentarios exegéticos y teológicos, pero ha pasado a la posteridad por su obra El cuerpo y la sangre del Señor. Nos habíamos quedado en que somos alimentados interiormente por la divinidad con la instrucción del sacramento de las Escrituras y siendo alimentados somos instruidos en la obra y disciplina de Cristo. De igual modo, nosotros también somos redimidos para el perdón por el sacramento de su nacimiento y de su humanidad, y las Escrituras son abiertas a la inteligencia, mostrándosenos en ello el camino y dándosenos con largueza el poder para que pasemos de la esclavitud a la adopción filial. Más adelante, por el sacramento del bautismo, se abre a los creyentes la puerta de entrada a esa misma adopción, para que sucesivamente, por ese mismo renacimiento, seamos hechos un único cuerpo, en los miembros de Cristo, liberados del maligno. Sin duda, bautismo en el que también es difundido sucesivamente el Espíritu Santo en el alma del renacido, para que tras recibir por completo el único Espíritu, se vivifique la Iglesia universal de Cristo y sea hecha un solo cuerpo. Porque así como todos los miembros de nuestro cuerpo son vivificados y regidos por una única alma para que se haga un único cuerpo a partir de la unión de los miembros, así también los miembros de toda la Iglesia son regidos y vivificados por un único Espíritu Santo, para que sean hechos el único cuerpo de Cristo. Pues si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, éste no es de él. De esta manera, nadie dude de que cada uno de nosotros, encerrado todavía en el útero materno, recibe ocultamente el alma, para ser hombre en alma viviente. Y esto, aunque antes de que nazca su hijo, la madre todavía desconozca cuándo entra en él la vida gracias al alma. Así ciertamente nadie debe dudar de que el Espíritu Santo, aunque no se vea, viene sobre el infante en el útero del bautismo, antes de que éste surja de la fuente y sea renacido. Porque no es menor la excelente virtud divina procurada para la regeneración de la sagrada adopción que le fue procurada antes en el nacimiento de la carne, para que vivificara los miembros del hombre, aunque hubieran sido concebidos a partir del delito. Por este motivo, no debe concederse la duda a nuestro argumento, esto es, que Dios, escrutador de todo y excelente, dispensa siempre la gracia provechosa para que no cambie lo que dispuso.
Si a pesar del oprobio paterno y de la ignominia del pecado materno, la siembra del alma vivifica a los miembros del hombre, ¿cuánto más ofrece el Espíritu Santo presente en todo lugar? Pues llena el orbe de la tierra, para que se introduzca pronto en todos los renacidos por la fe, hasta el punto de que por él los miembros de Cristo tengan un mismo sentir y a partir de muchos sea hecho un solo cuerpo. Por lo demás, somos nutridos por él para ser hechos uno, únicamente en la medida en que bebemos y nos alimentamos con el sacramento del cuerpo y de la sangre en el camino de la vida. Sin duda, alimentados por este sacramento, somos preparados en el gusto para las cosas inmortales y eternas, hasta el punto de que ya espiritualmente somos vivificados en él, celebrados por la gracia angélica. En efecto, el Espíritu Divino opera para nosotros en todos estos sacramentos, al igual que en las Santas Escrituras ilustra nuestros corazones. Pues ni quien planta ni quien riega es otro que Dios que da el incremento. De ahí que Ezequiel diga saludablemente, porque había espíritu de vida en las ruedas. Y dice Juan, quien tenga oídos para oír, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sin duda, en Cristo el Espíritu coopera de igual modo, pues se cree que fue concebido de Él mismo y de María Virgen. También del mismo modo, en el bautismo, por el agua, todos somos regenerados a partir de Él. Y después, por su misma virtud, cotidianamente somos alimentados con el cuerpo de Cristo y bebemos su sangre. Por eso no es extraño que el Espíritu Santo, que creó al hombre, Cristo, en el útero de la Virgen, igualmente Él mismo, obre cotidianamente en la sustancia del pan y del vino, la carne y la sangre de Cristo, con su potencia invisible por la santificación de su sacramento. Y esto a pesar de que no se comprenda con la visión externa ni con el gusto del sabor, pero porque son cosas espirituales, con certeza son plenísimamente tomadas, como dijo la verdad, por la fe y en la inteligencia. Nadie que crea las palabras divinas duda que por la consagración del misterio se hacen verdad el cuerpo y la sangre, pues la verdad dice, mi carne es verdaderamente comida y mi sangre es verdaderamente bebida. Y para esclarecer a los discípulos que no comprendían rectamente de qué carne y de qué sangre hablaba, manifestándose insinúa, quien coma mi carne, dice, y beba mi sangre, permanece en mí y yo en él. Luego, si es verdaderamente comida, también verdadera carne, y si es verdaderamente bebida, sin duda también es verdadera sangre. Además, ¿cómo será verdad aquello que dice, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, si no es su verdadera carne? Ciertamente también el pan que desciende del cielo es verdadero pan. No obstante, pues no es voluntad divina devorar a Cristo con los dientes, Dios quiso crear verdadera y potentemente en este pan y vino su carne y su sangre, en misterio, por la consagración del Espíritu Santo. En efecto, estos son creados cada día místicamente, al ser inmolado para la vida del mundo. Pues, como fue creada la verdadera carne de la Virgen por el Espíritu, así también
por el Espíritu se consagra místicamente el mismo cuerpo y sangre de Cristo a partir de la sustancia de pan y vino. En verdad, Cristo dice acerca de esta carne y sangre: amén, amén os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida eterna en vosotros. Seguiremos en el próximo programa con este tratado eucarístico. Se nos ha ido el tiempo, así que ya nos queda solo despedirnos. Buenas tardes y gracias, María Ornedo. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes y gracias también a Carmen Trudemontis. Buenas tardes. Y recordar a nuestros oyentes que pueden volver a escuchar el programa en la página web de Radio María, en el podcast Historia de la Iglesia, y también que pueden escribirnos al correo del programa historiadeliglesia@radiomaria.es. Y buenas tardes a todos nuestros oyentes de Radio María en Historia de la Iglesia. Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.